Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar de este encuentro internacional de educación y tener la posibilidad de intercambiar, aunque sea por un momento, las ideas con todos ustedes. Me presento brevemente, mi nombre es Andrea Alió, soy doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires y actualmente me desempeño como docente e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también coordino el área de formación docente de la Organización de Estados Iberoamericanos, OI, de aquí de Argentina. Mi tema de especialidad es la formación docente, un área en la que me he dedicado y he investigado en los últimos años, y me interesaba hoy especialmente y en este marco compartir, aunque sea brevemente, algunas reflexiones en torno a lo que yo llamo o prefiero llamar el oficio docente. Me interesaría compartir con ustedes en este momento algunas reflexiones acerca de los desafíos que se le presentan al oficio de enseñar en la actualidad, en este siglo XXI que estamos atravesando. En principio, como todos sabemos, la docencia es una actividad que tiene ya muchos años, tiene prácticas y tradiciones muy arraigadas. Su surgimiento viene unido al proceso de consolidación de los sistemas educativos modernos y muchas veces se producen ciertas dificultades o ciertos desfasajes porque la escuela a la que la docencia estuvo unida en el momento también de su surgimiento como profesión, es una escuela que hoy sigue siendo la misma, un sistema educativo que sigue siendo el mismo, con sus mismas características, porque es un sistema graduado, jerarquizado, que tiene ciertos mecanismos de selección, de evaluación, de agrupamiento, pero es una escuela que podríamos decir muy distinta. Estos cambios que se producen en las escuelas, producto de los cambios de la sociedad, de los cambios sociales y culturales que estamos atravesando, de alguna manera impactan también en la tarea de los docentes. La escuela hoy decimos que ha cambiado en cuanto a su institucionalidad. Hoy las instituciones en general son instituciones debilitadas, en el sentido que no tienen la fuerza de imposición o que no pueden ejercer esta función de socialización tan claramente como se ejercían hace unos años atrás, no solamente la escuela, sino también otras organizaciones como la familia, la iglesia. Bueno, han perdido esa fortaleza institucional, que no quiere decir esto que sea un aspecto negativo, sino una característica de época donde muchas veces somos los propios sujetos quienes tenemos que protagonizar o asumir el protagonismo que antes nos daban las instituciones. Esto no es ni bueno ni malo, es una característica de época, y en estas instituciones tenemos que movernos, y específicamente en las escuelas los docentes tienen que poder, digamos, en estos nuevos contextos, en estas instituciones, con los nuevos alumnos, que también los alumnos hoy podemos decir que no son los mismos que los que teníamos hace unos años, incluso no tanto. Han cambiado los chicos, los jóvenes, incluso también muchas veces los adultos, y han cambiado fundamentalmente las relaciones entre las generaciones, y esto es muy importante para entender todo lo que ocurre en la escuela y específicamente lo que ocurre con los docentes. Si bien este es un análisis de situación bastante resumido y acotado, muchas veces pasa que ante las dificultades que hoy hay que enfrentar en las escuelas, dificultades, los desafíos quizás más que dificultades, muchas veces el peligro es que se pierda o se desdibuje lo específico de la tarea docente, que es la enseñanza, ¿no? Muchas veces los docentes dicen hoy por hoy que tienen algunos
que tienen algunas dificultades, algunos problemas por la disciplina, porque a los chicos no les interesa, porque los chicos se aburren, porque están muy estimulados, porque les interesan otras cosas. Entonces, bueno, pareciera ser que todas esas variables influyeran en que se vaya como desdibujando, perdiendo lo específico de la tarea del docente, que es enseñar. Y esto tiene un riesgo muy importante, digamos, ¿no? Tiene un riesgo para la sociedad en general, para los estudiantes y también para los propios docentes. Digo, no tenemos que olvidarnos que la enseñanza es el corazón del oficio docente, y fundamentalmente que necesitamos de la enseñanza y necesitamos de los docentes, porque tenemos en nuestras manos nada más ni nada menos que la tarea de transmitir la cultura a las nuevas generaciones. Esta tarea de transmisión, más allá que hoy el saber circule, se difunda y vaya por otras vías y por numerosos canales, la escuela sigue teniendo una función primordial en la transmisión sistemática de la cultura, en la apertura a nuevos mundos culturales que los niños, los jóvenes, las nuevas generaciones en general no acceden si no es por medio de la escuela, y específicamente a través del obrar de los docentes. Yo creo que lo que sí habría que pensar en estas condiciones es lo que implica enseñar hoy. Enseñar hoy, yo digo que si bien enseñar nunca fue una tarea sencilla, es hoy quizás algo más complejo, ¿no? Por todos estos cambios que estábamos analizando, que muchas veces somos los docentes quienes tenemos que crear las condiciones para trabajar, las condiciones para enseñar, y que dados también estos nuevos escenarios, dadas las características de nuestros alumnos, más allá incluso del sector social de procedencia, digo, lo que son hoy las infancias, las juventudes, y como decía también, la relación entre las generaciones, enseñar hoy se ha vuelto una tarea compleja que tiene desafíos que también, digamos, si bien son complejos, son interesantes de poder afrontar. Lo que a mí me parece más interesante es que cada vez enseñar es menos, hoy por hoy, aplicar. O sea, ya enseñar no es aplicar lo que uno aprendió en el profesorado o aplicar lo que uno planificó en su casa. La enseñanza en las situaciones educativas actuales tiene mucho de creación, ¿no? Tiene mucho de, bueno, sí, uno tiene un saber, es el docente, uno estudió, uno se forma constantemente para poder enseñar, pero fundamentalmente tiene que poner ese saber y esa formación al servicio de sujetos, al servicio de situaciones, y tiene que poder permanentemente crear y recrear situaciones con ese saber para que los alumnos puedan aprender y para que la enseñanza tenga algún sentido. Entonces esto es bien interesante porque cambia, ¿no?, sustancialmente lo que entendíamos como enseñanza y lo que incluso muchas veces tenemos incorporado como producto de nuestro pasaje, de nuestra experiencia, ¿no?, como alumnos o como docentes durante muchos años por el sistema escolar. Hoy el docente ya no es aquel que aplica lo que aprendió, que baja al aula lo que el experto planificó. Hoy el docente necesita de conocimientos expertos, necesita de conocimiento disciplinar, pero fundamentalmente necesita de un saber que hace que todo ese saber formalizado, ese saber externo, pueda crearse y recrearse al servicio de situaciones específicas de enseñanza. Hoy el docente es, antes que todo, digamos, no es solo un difusor, sino que es un productor. El docente es un productor de personas, podríamos decir, pero también es un productor de saber, porque hoy por hoy para poder enseñar, para poder producir personas, para poder educar, necesitamos de un saber que no es solo un saber de otros que nosotros como docente aplicamos o somos los mediadores o los que pasamos ese saber, sino que necesitamos de un saber que se va creando y recreando permanentemente en la situación. Por eso es muy importante que los docentes puedan, digamos, trabajar esta dimensión de la enseñanza que tiene que ver no solamente con el pasaje o con la transmisión de un saber, sino con la producción de
un saber, y específicamente de un saber pedagógico, de ese saber que se produce en situación, que está asociado con lo que va pasando, que está asociado con, digamos, las situaciones inesperadas, que insisto, no es porque esto sea nuevo, pero hoy por hoy está todo mucho más exacerbado. Entonces el docente tiene que poder en situación ir produciendo permanentemente, ir decidiendo e ir produciendo un saber. Que también es interesante que ese saber que se produce en situación pueda luego ser recuperado en instancias, digamos, diferentes a las de la clase. Tiene que ver con lo que el docente puede recuperar a partir de lo que hizo, puede escriturar, puede objetivar, puede reflexionar. Digamos, hay distintos procesos que tienen que ver con el docente y que ya no solamente es el docente en la clase frente a los alumnos, sino en instancias fuera de la clase donde el docente puede pensar lo que ocurrió, puede reflexionar acerca de lo que pasó. Y en estos espacios de producción es muy importante ya también entender al docente y a su oficio, no desde el punto de vista del sujeto individual, sino entender el oficio docente como un oficio compartido por muchos, es decir, por un colectivo, por una comunidad, porque estos procesos reflexivos de producción de saber, de recuperar el saber que se produce en las situaciones, lo que yo llamo el saber de la experiencia, tiene otro componente cuando ya no lo hace cada docente individualmente, sino cuando lo puede hacer con otros. Y cuando lo puede hacer con otros en espacios de discusión, en espacios de intercambio y en espacios de reflexión. Yo creo que el desafío fundamental del enseñar hoy tiene que ver con este componente productivo, creativo y esta dimensión colectiva del oficio, donde podamos recuperar y poner el valor, el saber de los docentes y ponerlo a dialogar en igualdad de condiciones con el saber formalizado, circulante y producido en diversos ámbitos. Bueno, fue breve, pero la verdad que un gusto. Espero que disfruten de estas ideas y que seguimos en el foro, porque bueno, la idea es ser este espacio un disparador para luego pensar, reflexionar y producir ideas en torno a esto. Muchas gracias.